Muy bien. Entonces, recuerden lo que les compartí el domingo pasado. No, yo sé que es difícil, pero vamos a hacer el intento, ¿ok? De, de, eh, eh, guardar nuestros celulares y tratar de tener nuestras Biblias físicas en la mano. Recuerden que hay Biblias ahí. Al que no tiene Biblia puede levantar la mano y les podemos entregar una Biblia, ¿ok? Dijimos el domingo pasado que vamos a tratar de comenzar a practicar esta buena costumbre para poder conocer pues nuestra Biblia, ¿no? Y estar listos, no depender de la tecnología, sino estar listos, ¿ok? Y conocer nuestra espada, como debe ser. Y también dijimos que la Biblia pues de algún modo nos da el chance también de poder marcarla, ¿no? El Señor a veces nos habla y podemos marcar nuestra Biblia, podemos marcar los versículos, ¿no? Que muchas veces el Señor pone en nuestro corazón. Ok, entonces, y si no tienes una Biblia, puedes llevarte la Biblia que tienes en la mano, ¿ok? Muy bien, déjame ver un momentito. Muy bien, 1 Samuel 12, por favor, 1 Samuel 12, perdón, 1 Samuel 12. En ese capítulo vamos a ver a Samuel testificando los tratos justos que le dio a Israel. Y vamos a ver también a un Samuel reprochando la integridad del pueblo. Permítame tomar agüita. Y exhortando también. Vamos a ver un Samuel exhortando a guardar los mandamientos a fin de que Jehová no destruya pues a su pueblo, ¿no? Por su corazón necio y desobediente, ¿no? Ni a ellos ni a su rey. Entonces, 1 Samuel capítulo 12, versículos 1 al 3, por favor, versículos 1 al 3, dice, dijo Samuel a todo Israel, aquí dice, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto, dice, rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey, dice. Voy a leerlo una vez más, escucha bien. Dijo Samuel a todo Israel. Imagínate eso, ¿no? Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído, dice, vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey, dice. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Dice, yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos, dice, están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Dice, aquí estoy, ¿verdad? Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado, dice alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, dice, y os lo restituiré. Entonces, podemos ver aquí que después de la victoria, recuerda lo que estudiamos el domingo pasado, después de la victoria de Saúl sobre los amonitas, ¿no? Y eso lo vimos en el capítulo anterior, Samuel sabía, perdón, estoy con la alergia, no te asustes, ¿ah? Estoy con la alergia. Entonces, Samuel sabía que ahora la nación comenzaría a poner la mirada sobre Saúl. Así que Samuel comenzó a trabajar en la transición del liderazgo, ¿sí? Incluso lo dejó claro también cuando dijo, he aquí vuestro rey, es lo que estamos leyendo, ¿no? Vuestro rey, dice, y yo soy ya viejo y lleno de canas, ¿no? Prácticamente le estaba diciendo a Israel que su día pues había terminado, su día había culminado y que el día de Saúl estaba pues por comenzar, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo aquí es bastante interesante porque de algún modo esos versos nos están hablando de la importancia de lo que es discipular, ¿verdad? La importancia del discipulado, la importancia de dejar un legado. Definitivamente, el discípulo es sumamente importante dentro del cuerpo de Cristo. Además, nosotros debemos considerar otra cosa también. Debemos de considerar las marcas de un discípulo, vamos a decirlo así, las marcas de un discípulo, ¿sí? ¿Cómo podemos reconocer a un
discípulo, ¿sí? Si nosotros observamos con detenimiento el testimonio de un discípulo de Cristo en las Escrituras, podemos obtener de algún modo una ilustración muy buena de lo que buscamos cuando hablamos acerca de lo que es hacer discípulos, ¿sí? En otras palabras, como ya lo mencionamos, vamos a notar algunas marcas, algunas características. Vamos a mencionar algunas. Primeramente, escucha bien, primeramente, un discípulo de Dios responde al llamado. Y eso es algo muy importante. Un discípulo de Dios responde al llamado. En segundo lugar, un discípulo de Dios tiene un gran deseo de conocer lo que Dios dice. Salmos 1:1, ¿no? La palabra de Dios es mi delicia. Y me pongo a pensar yo, ¿es realmente la palabra de Dios mi delicia? Nos deleitamos, disfrutamos, la comemos de esa manera, la asimilamos de esa manera. Un discípulo de Dios vive apartado también de los estándares y los placeres del mundo. Un discípulo de Dios practica también la autodisciplina para con los asuntos del Señor, como el hecho de hacer de cada domingo en la iglesia parte de nuestro estilo de vida. ¿Me dejo entender? Eso es tan importante. El domingo en la iglesia debería estar marcado en nuestro calendario ya, desde ya y para siempre. Debería ser inamovible. ¿Me dejo entender? Estos son, una vez más, las marcas de un discípulo, un seguidor de Cristo. Y por último, un discípulo de Dios desea o va a desear siempre motivar a los demás. Siempre va a desear motivar a otros. Regresando a Samuel, Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió, pero ahora que fue levantado un rey, su rol pues iba a cambiar. Y Samuel iba a comenzar a menguar, iba a comenzar a disminuir. En otras palabras, Samuel estaba dispuesto a dejar la escena, podríamos decirlo así, cuando Dios trajera pues a otro líder. Él no era un hombre que en ningún momento, vamos a decir, decidió o tuvo la necesidad de aferrarse a un ministerio, ¿sí? Y algo que a mí me enseñaron, y es sumamente importante, y eso lo tienes que saber tú, es que el ministerio, cuando el Señor nos entrega algo, nunca debemos de cogerlo, tomarlo así, mira, así, jamás, ¿sí? Entre las manos. Debemos de tomarlo siempre así. ¿Me dejo entender? Estar dispuesto siempre a tener el ministerio así. Nosotros no somos dueños del ministerio, es el Señor. ¿Me dejo entender? Nunca así, sino así. Entonces, esa era la actitud de Samuel. Él estuvo dispuesto incluso a quitar a sus propios hijos del liderazgo en Israel, porque recuerda que estos no eran hombres de Dios. Y es por eso que entre los versos 1 al 3 podemos notar que dice, mis hijos están con vosotros, dando a entender que los que había, o los que habían, ellos, sus hijos, habían cometido errores, tú recuerdas eso, ¿no? Y él ahora aquí los había privado de algún modo de las responsabilidades que tenían en el ministerio y ahora eran solamente parte de la asamblea de Israel y no estaban sobre ella. Y yo creo que de pronto debió haber sido muy difícil para Samuel tomar esa decisión, sin embargo lo hizo. Y lo hizo por amor a Dios y por amor a sus hijos. Muchas veces tenemos que tomar decisiones drásticas en nuestra vida por amor a Dios y por amor a los que amamos. Definitivamente dejarlos allí como responsables de la función de un Dios santo iba a ser un grosso error, ¿verdad? Sabiendo que los que vivían en pecado, ellos, sus hijos, no solamente iban a causarse problemas a ellos mismos, sino que iban a causar problemas a los demás también. Así que tenemos que entender que a veces vamos a tener, una vez más, que tomar decisiones drásticas, vamos a tener que tomar decisiones difíciles con el único propósito, el único fin de honrar a Dios. Y es por eso que como iglesia nosotros exigimos, ¿verdad? La iglesia en general exige o debería exigir
un liderazgo que no solamente tenga las marcas de un discípulo, las cuales mencionamos anteriormente, sino también que cumpla ciertos requisitos, y algunos de ellos incluso los podemos ver en 1 de Timoteo 3, versículos 8 al 13. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Escucha lo que dice, deben ser honestos, deben ser, dice, sin doblez. Dice aquí, no dados al mucho vino. Y esto no es una excusa, ¿verdad? Porque si en el corazón de un líder está, no dados al mucho vino, entonces sí tengo licencia para hacer esto, no. Allí ya estamos haciendo las cosas mal. El Señor escudriña nuestros corazones, no codiciosos de ganancia, deshonestas. Dice aquí que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede haber nadie que te pueda señalar y decir tú eres así o eres asá. Dice, sean irreprensibles. Las mujeres, dice así mismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, dice, fieles en todo. Los diáconos sean, dice, maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas, sus hijos, dice, y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí, escucha bien, un grado de honra, un grado honroso. Eso es lo que es servirle a Dios. Dice que ganas un grado honroso y dice, y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Así que tengan por seguro que como iglesia, definitivamente, ¿no? Vamos a seguir el consejo de Dios con respecto al liderazgo de la iglesia. No queremos ser una iglesia que busca llenar vacíos. No queremos ser una iglesia así. Una iglesia que busca llenar vacíos en las necesidades ministeriales. No queremos ser una iglesia así. No queremos ser una iglesia busca talento tampoco. No queremos ser una iglesia así. No queremos ser una iglesia que piensa en números tampoco. No queremos ser una iglesia así. No queremos ser una iglesia apañadora o cómplice del pecado. No. Porque estaríamos deshonrando a Dios. Estaríamos haciendo las cosas mal. Queremos ser una iglesia que busca únicamente honrar a Dios. Y como ya lo he mencionado anteriormente, nuestra principal preocupación es el crecimiento espiritual. Si tú estás buscando una iglesia en donde puedas crecer en el Señor, esta es la iglesia. De lo demás se va a hacer cargo el Señor. Siempre es así. El mismo Pablo lo dijo, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, queremos calidad más que cantidad, ¿verdad? Regresando a Samuel, vemos un Samuel recordando aquí sus humildes comienzos cuando era un niño, ¿sí? Podemos ver que era un niño, siempre fue un niño dedicado a Dios, era un niño dedicado a Jehová. Además él dice, yo he andado, dice, delante de vosotros. Y esta afirmación nos entrega la idea de un pastor caminando delante de su rebaño. Entonces podríamos decir que Samuel era un líder consagrado y un pastor para Israel todos esos años, lo fue. ¿Me dejo entender? Además dice, atestiguad contra mí delante de Jehová. Está hablando aquí acerca de su corazón o su vida irreprensible. En otras palabras, estaba retando a la nación a que hablaran si es que tenían algo que decir en contra de su testimonio. Él les estaba recordando aquí, les recordó que no los había calumniado, les recordó que no los había agraviado tampoco, no había sido corrupto de ninguna manera, es lo que estamos leyendo aquí. Él dijo, si les he hecho daño o he actuado corruptamente, pasen al frente ahora y declárenlo. Mira lo que está diciendo.
Imagínate esto, me pregunto si vivimos una vida irreprensible como para pararnos hoy, en ese momento aquí al frente, y declarar lo mismo. Que alguien diga, imagínate lo que está pasando aquí con él. Regresando al contexto, Samuel quería que la nación supiera que había pasado un buen legado de liderazgo al nuevo rey Saúl. Quería que Israel supiera que no le pasaba a Saúl un desastre que tuviese que arreglar. Si Saúl resultaba ser un mal líder, nadie podía decir pues que fue debido al mal ejemplo de Samuel. ¿Me dejo entender? En otras palabras, Samuel no quería dejar ningún asunto pendiente. Él no quería dejar asuntos pendientes. Y esto testifica pues el corazón humilde que tenía Samuel, el corazón preocupado que tenía Samuel por honrar a Dios. ¿Tenemos nosotros el mismo corazón humilde y preocupado por honrar a Dios con cada una de las cosas que hacemos? Versículos 4 al 5. Vamos a ver aquí el liderazgo irreprensible de Samuel. Dice, entonces dijeron, nunca, dice, nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. ¿Qué tal testimonio, verdad? Era un siervo de Dios. Estamos viendo aquí que Israel sabía que Samuel era un buen y consagrado líder. Estamos viendo aquí que Samuel era una persona que no había guiado a Israel por lo que podría él sacar de ellos, sino por lo que podría o lo que podía darles a ellos. ¿Me dejo entender? Uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cuántos son los que dirigen o pretenden buscar al Señor o dirigen una congregación tratando de buscar un propio beneficio? Samuel no era así. Versículos 6 al 12. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová dice, que designó a Moisés y a Aarón y sacó vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron, dice, a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová, dice, su Dios. Escucha, olvidaron a Jehová su Dios y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, los cuales, dice, les hicieron guerra y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos, dice, dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová, dice, envió a Jerobal, a Barak, a Jefté y a Samuel y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitéis, dice, seguro. Y habiendo visto, dice, que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Estamos viendo a un Samuel haciendo una remembranza aquí, ¿verdad?, de la obra de Dios. Desde el tiempo de Éxodo hasta sus días. Es lo que estamos leyendo aquí en estos versos. Samuel no se enfocó entonces en la historia de Israel, sino en la historia de los hechos de salvación que Jehová, Dios, había hecho. Eso es lo que estamos leyendo aquí. ¿Y esto por qué? Pues porque Israel debía recordar su liberación. Israel debía recordar su liberación, aquella liberación de la esclavitud y la nueva vida que Dios le dio en la tierra prometida. Esto es una exhortación para nosotros, ¿verdad? Nosotros de la misma manera debemos recordar también día a día nuestra liberación. Recordemos de dónde nos sacó el Señor. Fuimos esclavos del pecado.
No teníamos ningún tipo de razón, no teníamos ningún tipo de sentido de culpa en nosotros. ¿Te imaginas eso? Y es por eso que todos nosotros necesitamos estar pendientes de constante en la palabra del Señor. Necesitamos estar arraigados, aferrados a Él. Yo les he dicho muchas veces a ustedes, si el Señor me tiene aquí es porque Dios sabe mi corazón. Yo necesito estar aquí. Yo necesito ser un esclavo del Señor. Muchas veces les he dicho, soy como un pajarito que si me abren la rejita posiblemente salgo volando. Por eso necesito estar aquí. Por eso el Señor me ha permitido en su misericordia y gracia ser el pastor de la iglesia. Pablo lo dijo, ¿verdad? Soy el peor entre ustedes. Necesitamos estar aferrados en el Señor. Porque todos tenemos esa necesidad. Y todos tenemos esta carne en nosotros, aflorando día a día. Somos como la pólvora, ¿verdad? Que solamente necesitamos una chispa para hacer explosión. Somos como la víbora, ¿verdad? Aquella víbora que está enroscado y de pronto solo necesita un acecho para levantarse y tirar su veneno. Somos así. Es por eso que necesitamos del Señor y su palabra todos los días para que pueda refrenar la carne en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Quién de ustedes se cree tan fuerte como para refrenar aquel estado? De la cual la palabra de Dios habla de constante, que es la carne, la naturaleza pecaminosa. ¿Quién puede refrenar ello sin estar cerca de Dios? ¿Quién puede decir yo puedo hacerlo? ¿Quién puede decir no va a pasar nada conmigo? El que piense estar firme, mire que no caiga. Así que Israel necesitaba recordar su liberación, uno de los hechos de salvación que Jehová había hecho y que Israel no podía olvidar. Es tan fácil olvidar. Últimamente me estoy dando cuenta que me olvido las cosas mucho más que antes. Es tan fácil olvidar. Es tan fácil olvidar. Pero ¿podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros? Prefiero olvidarme las llaves en el carro. Que me juzgue quien quiera. Pero ¿podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros? Eso sí sería una vergüenza, ¿verdad? ¿Cuánto ha hecho el Señor por nosotros? Deuteronomio 8, versículos 7 en adelante. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre, dice, hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Las mismas palabras que en algún momento Nabucodonosor pronunció. Aquel día el Señor
se le presentó, ¿recuerdan eso? Y le dijo, así que tú eres Nabucodonosor. Porque él salió, dice, por las puertas de su palacio y dijo, miren todo lo que ha hecho con la fuerza de mi poder, con la fuerza de mi mano. ¿Cómo es que podemos olvidar? Israel debía recordar cuando clamaron a Dios. Debía recordar cuando clamaron a Dios. Israel debía recordar cuando confesaron sus pecados y se humillaron en arrepentimiento delante de Él. Debía recordar. Israel debía recordar que Dios ya los había librado. Cuando Samuel menciona a Anás, rey de los hijos de Amón, estaba haciendo memoria del ejemplo más reciente de salvación de Dios para Israel. En otras palabras, estaba uniendo los puntos de la historia de la salvación de Dios para Israel desde el tiempo del Éxodo hasta ese mismo día. Recordemos que Israel estaba en transición hacia una monarquía. Y justamente por esa misma razón ellos debían recordar, porque estaba en transición hacia una monarquía, debían recordar los hechos de salvación que Jehová había hecho. Para entenderlo mejor, conforme comenzaban a vivir bajo el mandato del rey, Samuel les recordaba a la nación el desobediente deseo que ellos tuvieron con respecto a tener un rey. Un rey que no era Dios mismo. Recordemos que Jehová era un buen rey para Israel, pero ellos querían un rey con motivos carnales, ¿verdad? Versículos 13 al 15 dice, ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual dice pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís, dice a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuese rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo, dice, con vuestros o contra vuestros padres. Vemos en estos versos que Samuel le presenta a Israel la alternativa. Es lo que estamos viendo aquí. Lo que nos lleva a pensar, que una vuelta equivocada no los ponía fuera de los planes de Dios para siempre, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Samuel aquí era simplemente llamarlos a servir a Jehová en el punto en el que ellos se encontraban en ese preciso momento, sin importar cuál sea la situación en la que se encontraban ellos. Samuel los estaba llamando a servir a Dios en ese preciso momento, sin importar su condición. Lo que estaba haciendo Samuel era poner la alternativa delante de Israel. Por un lado estaba la sumisión a Dios y la obediencia, y por otro lado estaba la rebelión y la desobediencia. ¿Qué iban entonces a elegir ellos? Versículos 16 al 18 dice, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega del trigo, dice, yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, dice. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias. Clamó a Jehová y dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Una señal de confirmación es lo que estamos viendo aquí. Samuel iba a orar y pedirle a Dios que enviara una señal para continuar, para continuar con lo que él estaba haciendo, una confirmación de su palabra. Es muy duro lo que estamos viendo aquí, y digo que es duro porque al parecer no fue suficiente el hecho de que Samuel había entregado una remembranza de la obra de Dios desde el Éxodo hasta ese día. Samuel estaba hablando y haciéndole recordar los hechos, y al parecer no fue suficiente. Ellos necesitaban una señal.
necesitaban una señal. Lo que demostraba pues sus corazones incrédulos, lo que demostraba pues sus corazones necios, sus corazones malvados. Una señal de Dios los iba a impresionar. Mientras estaba leyendo esta porción me preguntaba si la palabra de Dios es realmente suficiente para mí. ¿Es la palabra de Dios realmente suficiente para ti? ¿O es que de pronto también necesito una señal para realmente poner mi confianza en Dios? Regresando a Israel, a pesar de su necedad, a pesar de su incredulidad, Jehová dio truenos. Jehová dio truenos y lluvias aquel día. Truenos y lluvias durante la siega del trigo. Algo muy raro, ¿verdad? Truenos y lluvias durante la siega del trigo. Así que pienso yo que posiblemente pudo haber sido una señal de advertencia. Incluso podía ser interpretada como una señal de descontento divino. ¿Me dejo entender? Dice aquí que después que el pueblo vio las señales, tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Y esto me lleva a pensar que tal vez su conocimiento o el conocimiento que ellos tenían era solamente intelectual y nada más que eso. ¿Y esto por qué? Porque aquí en este contexto, si ellos realmente hubiesen conocido el poder de Dios, la majestad del Señor, la soberanía de Dios en sus corazones, no hubiese sido necesario traer una señal. Y algo más que quería acotar rápidamente aquí, antes que se me pase, es el impresionante ejemplo de oración de parte de Samuel. Él mismo dijo: yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvia. Y es por eso que Samuel es conocido en la Biblia como un poderoso hombre de oración. Versículo 19. Entonces dijo, de 1 Samuel 12, entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová, dice tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Vemos aquí entonces que finalmente Israel vio su pecado, lo está viendo aquí, al haber deseado pues ellos un rey. Sin embargo, lamentablemente lo vieron demasiado tarde. Ellos habían sido advertidos, pero sus necios corazones los llevaron a esta ceguera espiritual. Así que ahora estaban atorados con un rey. Sin embargo, porque tenemos un Dios de esperanza, porque tenemos un Dios misericordioso y lleno de gracia, Dios aún podía convertir la situación en algo bueno. Si es que Israel realmente se arrepentía y buscaba a Jehová. Versículos 20 al 25. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Escucha, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle, dice, servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Escucha, no va a desamparar a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente, dice, temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey van a perecer. ¿Qué más claro podría estar aquí? Una advertencia de nuevo, otra advertencia. Estamos viendo aquí que Samuel no haría menos del pecado de Israel. Sin embargo, no quería que ellos quedaran en el pacto del pasado. Samuel quería que siguieran avanzando con Jehová en el presente. La Nueva Traducción Viviente describe bien esta porción. Dice allí: pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda.
Eso es lo que dice. No le den la espalda. Así que hay que recordar que no podemos hacer nada con respecto al pasado, ¿verdad? No podemos hacer nada con respecto al futuro, con respecto al mañana. Sin embargo, lo que sí podemos hacer en este preciso momento, en el presente, es no apartarnos de Dios. No podemos apartarnos de Él. Lo que sí podemos hacer en el presente es servirle y honrarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y es por eso que tenemos que vivir día a día, ¿verdad? No saturarnos pensando en el ayer, no saturarnos pensando en el mañana, porque tenemos un ahora. Muchas veces por el hecho de pensar en el mañana y empezar en el mañana y pensar en el ayer, no tenemos un presente. ¿Me dejo entender? Y muchas veces de pronto alguien te dice, hey, ¿estás bien? Y uno está así, como un, no sé, totalmente ido, ¿verdad? Su cuerpo está ahí, pero totalmente ido, porque esa persona está en el ayer y está en el mañana, pero no vive un presente. Necesitamos vivir el presente, el hoy. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si vamos a estar mañana aquí, ¿verdad? Necesitamos vivir el presente y es por eso que debemos alabar a Dios en el presente. Es por eso que es tan importante que estemos aquí en la iglesia el día de hoy, porque no sabemos si el próximo domingo estaremos, ya sea que el Señor venga antes del domingo o el Señor decida llevarnos antes del domingo. ¿Me dejo entender? Es por eso que es tan importante, una vez más, vivir el presente y alabar a Dios hoy. Necesitamos buscarlo. Samuel quería pues que Israel supiese que rechazar a Jehová y apartarse de él no era de provecho. Eso era lo que Samuel quería que ellos sepan. Samuel quería que Israel supiera que Dios los amaba. Eso quería Samuel que ellos sepan. Él quería que supieran que a pesar de su pecado pasado, ellos podían continuar sirviendo a Jehová y aún ver sus bendiciones si ellos estaban realmente arrepentidos. ¿Y esto por qué? Pues porque el favor de Dios no era motivado por el bien que ellos habían hecho, ¿verdad? Por el bien que ellos hicieron. Lo estuvimos leyendo. No estaba motivado de pronto, incluso por lo que prometieron hacer. El favor de Dios no estaba motivado por eso. El favor de Dios era motivado por su propio nombre. Por su propio nombre, y lo acabamos de leer. Su grande nombre. En otras palabras, porque Jehová había querido hacerlo. Jehová había querido hacerlo. El motivo estaba en él y no en Israel. ¿Sabes por qué tú estás aquí hoy en día? ¿Y por qué el Señor, a pesar de todo, te sigue bendiciendo? Porque Dios es un Dios que cumple su promesa. Muchas veces nosotros nos podemos sentir, oh, entonces soy un muchacho bueno, ¿verdad? Dios me está bendiciendo. No, es por su propio nombre. Por eso Dios nos bendice, por eso Dios bendice a nuestros hijos, por su propio nombre. El motivo entonces estaba en él y no en Israel. Así que Samuel sabía que lo mejor que podía hacer por Israel era orar, pues, orar por ellos. Él sabía que sus palabras no harían ninguna diferencia si Jehová no hacía la obra en sus corazones. Y la mejor manera de promover la obra de Jehová en sus corazones era a través de la oración. La mejor forma era a través de la instrucción. Ahora Samuel de pronto pudo haberse sentido incluso lastimado, ¿no? Cuando el pueblo lo rechazó a él y a Jehová.
como líderes sobre la nación. Incluso pudo haberse sentido amargado, ¿no? Pudo haber sentido de pronto una amargura contra el pueblo y negarse a orar por ellos. Sin embargo, Samuel era un hombre piadoso. Era un hombre piadoso. Él podría haber pensado que el pecado de un líder de Dios es dejar de orar por el pueblo. ¿Me dejo entender? El pecado de un líder de Dios es dejar de orar por el pueblo. Y algo que tenemos que saber también, y con esto voy a la culminación de este estudio, es que orar no solamente es una función que le compete a los líderes de una iglesia. Todos debemos compartir esta importante función como cuerpo en Cristo. Spurgeon dijo en algún momento, tal vez usted nunca predique. Escucha, tal vez usted nunca predique, pero puede orar. Tal vez usted nunca predique, pero puede orar. Si usted no puede subir al púlpito, puede inclinarse ante el trono de la gracia y ser de la misma gran bendición. Mira lo que dijo este hombre. Ahora, y para culminar, hay otro punto importante aquí. Samuel dijo, os instruiré en el camino bueno y recto. En otras palabras, Samuel no solamente iba a orar, como lo mencionamos anteriormente. Samuel sabía que la instrucción y la oración eran parte de un complemento en la vida de un creyente. La oración y la instrucción eran parte del complemento, porque hay otras características más, como por ejemplo la comunión. Me dejo entender, eso es tan importante para nosotros como iglesia. Samuel quería que el pueblo de Israel supiera pues que él no abandonaría a Israel. Él iba a continuar sirviéndoles, pero ahora más bien de una manera espiritual, porque era Saúl quien iba a tomar el lugar de liderazgo ahora. Así que recordemos, todo nuestro servicio, toda nuestra obediencia, todo nuestro amor por Dios debe ser puesto en este mismo contexto. En este mismo contexto. Hemos decidido seguir a Dios y entregarle nuestro tiempo. Hemos decidido seguir a Dios y entregarle nuestra vida por las grandes cosas que ha hecho por nosotros. Eso fue lo que Samuel les hizo recordar a ellos. Ustedes han decidido seguir a Dios por las grandes cosas que Él ha hecho por ustedes. Y ese es el mensaje que el Señor nos está dando esta mañana. Ustedes han decidido seguir a Dios por las grandes cosas que he hecho por ustedes. No le servimos para poder persuadirlo de que haga grandes cosas por nosotros, ¿verdad? Él ya ha hecho grandes cosas por nosotros. Y ahora lo único que está haciendo es pedirnos que podamos recibirlas por fe, nada más. Así que yo creo que solo así vamos a poder mantener nuestra perspectiva. Si perdemos la perspectiva, escucha bien, si perdemos la perspectiva, todo se va a desmoronar. Eso entiéndelo, todo se va a desmoronar. Como por ejemplo aquellos que de alguna u otra manera tienden a magnificar sus problemas, ¿verdad? Y pierden de vista las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos. Muchos vienen a la iglesia simplemente a renegarle a Dios sus problemas y nada más. ¿Venimos aquí a la iglesia a renegarle a Dios nuestros problemas? No, venimos aquí a la iglesia para honrar a Dios y darle gracias una vez más por todo lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Samuel les advirtió diciendo, si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey van a perecer. Así que esto es una advertencia que se hizo palpable cuando fueron ellos conquistados y llevados a la tierra del cautiverio. Recuerda eso. Así que esta mañana Dios te está entregando las mismas oportunidades a ti. Así que esta mañana Dios te está entregando las mismas advertencias a ti. Y tú vas a tener la responsabilidad de decidir por tu futuro.
Nadie más que tú tiene la responsabilidad de tu futuro, si no eres tú mismo. Si quieres rey, vas a tener rey. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío. Tú sabes, Señor, con lo que luchamos. Clamamos a ti, Señor, y pedimos, Señor, de tu auxilio. Perdónanos, Señor. Sé tú, Señor, el Rey de nuestra vida. Y sabemos, Dios mío, que eso va a implicar mucho, Señor. Nos vas a pedir dejar aquello que está tomando tu lugar. ¿Cómo vamos a responder? ¿Como aquel joven rico que se fue triste? ¿O una respuesta sólida, como la dieron, Señor, tus discípulos cuando tú, Jesucristo, les dijiste, sígueme? Cada uno de nosotros, Señor, va a tener que responder. Solo te pido, Dios mío, que tengas misericordia. En tu nombre, Cristo Jesús, para tu gloria. Amén.